Siempre me consideré un escéptico empedernido. Las leyendas, las supersticiones, todo aquello que desafiaba la razón, era para mí una falacia cómoda. Creía firmemente que los miedos eran invenciones humanas, fábulas para controlar a los niños. La Llorona, en particular, era un cuento desgastado, una figura de barro y lágrimas sin sustento real. Una historia de viejas para asustar a los mocosos traviesos. Pensaba con una sonrisa superior. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé la verdad que aguardaba. Esa noche fatídica, el velo de mi ignorancia se rasgaría con una brutalidad que aún me persigue. Volvía a casa a pie, el reloj marcando las 12:45, acercándose a la 1 de la madrugada. El cansancio era un peso sobre mis hombros, pero el aire fresco de la noche me despejaba un poco la mente. Mi camino bordea el viejo río, un espejo oscuro que ha sido testigo mudo de innumerables noches. Sus aguas reflejaban apenas la débil luz de una luna velada, creando sombras danzantes y equívocas. Era un sendero solitario, como de costumbre a esas horas. Pero aquella noche había algo diferente, algo inusualmente denso en el ambiente. Un silencio profundo, casi sepulcral, había descendido sobre el pueblo entero. No se oían ni los grillos, ni el ladrido lejano de un perro, ni el susurro del viento entre los árboles. Era un silencio que gritaba, que presagiaba. Fue entonces, en la quietud opresiva, cuando lo escuché por primera vez. Un murmullo apenas perceptible, una nota triste que flotaba en el aire estático. «Ay», susurró el viento, o quizás mi propia imaginación, creí. El sonido se hizo más claro, se alargó, se convirtió en un quejido gutural que erizó mi piel. «Ay, mis hijos», resonó, y cada fibra de mi ser se tensó. El escepticismo se disolvió en una punzada fría de presentimiento, un miedo primario. Me detuve en seco, clavado al suelo, incapaz de seguir adelante o retroceder. Una presión profunda y fría se instaló en mi pecho, una sensación de pavor que ahogaba mi aliento. No era un simple escalofrío, era el horror que reconocía su nombre. El aire se volvió gélido, pesado, como si la misma realidad se estuviera doblando. El vapor de mi aliento se hizo visible, una prueba de la repentina caída de temperatura. El mundo se había vuelto surrealista, ajeno a toda lógica, y entonces la vi, cruzando el río, del lado opuesto, una figura espectral. Una mujer alta, vestida de blanco antiguo, su atuendo empapado y pegado a su cuerpo como una segunda piel. Parecía hecha de niebla y pesar. Su rostro estaba oculto por una cascada de cabello oscuro, revuelto y húmedo. No caminaba, no se movía como un ser vivo. Simplemente estaba allí, una aparición estática y aterradora que desafiaba la distancia. El lamento regresó, ahora más cercano, más potente, vibrando en mis huesos y dientes. «¿Dónde están mis hijos?», preguntó la voz, desgarrada por una angustia milenaria. Era un sonido que venía de las profundidades de la desesperación. Paralizado, no podía mover ni un solo músculo. Mi mente gritaba órdenes de huir, de correr sin mirar atrás, pero mi cuerpo era una prisión de miedo. Ni siquiera mis ojos podían apartarse de la figura blanquecina. La figura comenzó a deslizarse hacia mí, sin esfuerzo, sin levantar los pies. No había pasos, solo un movimiento fantasmal sobre las aguas oscuras. Cada centímetro que avanzaba era un golpe a mi racionalidad. Su lamento escaló, transmutándose de pena en una furia contenida, una culpa hiriente. «¡Mis hijos!». La voz creció, cargada de una ira fría y despiadada. La desesperación se transformaba en algo mucho más peligroso. A medida que se acercaba, vi cómo lentamente levantaba la cabeza. Sus facciones se revelaron, o mejor dicho, la ausencia de ellas. Donde deberían haber estado los ojos, solo había profundas y vacías cuencas, sombras infinitas. Su boca se abrió, de una manera antinatural,
extendiéndose más allá de lo posible. De ella surgió un aullido inhumano que rasgó el silencio y el alma misma. Mis hijos. Fue el sonido de la pérdida eterna, del tormento infinito. En ese instante, una ráfaga de imágenes se precipitó en mi mente. Un río desbordado, manos infantiles hundiéndose en la oscuridad. Una mujer gritando de horror. Era su memoria, su dolor, grabándose en mi propia conciencia. Extendió un brazo hacia mí, un gesto lento y doloroso. Su mano, pálida y translúcida, parecía querer aferrarse a algo que se le escapaba. Sentí su presencia helada, su necesidad desesperada. Entonces lo comprendí. En su locura, en su eterno buscar, ella me confundía. Me veía como uno de sus hijos perdidos, un sustituto para llenar el vacío de su tormento. Yo era un eco de su tragedia. Con una oleada de energía repentina, una chispa de instinto de supervivencia, grité. Fue un grito visceral, desgarrado, que rompió el hechizo que me tenía cautivo. El mundo giró y caí en la oscuridad. Desperté a la mañana siguiente con una sensación de irrealidad. Mi cuerpo estaba dolorido, desorientado, empapado hasta los huesos y cubierto de lodo y ramitas. El sol de la mañana se sentía ajeno a la noche que había vivido. Los aldeanos me rodeaban, sus rostros serios y silenciosos. Parecían no sorprenderse en lo más mínimo por mi estado, por mi aparición en la orilla del río. Sus miradas cargaban con la sabiduría de lo que ya sabían. Un anciano, con voz rasposa por el tiempo y la sabiduría, se acercó a mí. Te escuchó, pero te dejó ir, dijo con una mirada grave. Sus palabras no eran un consuelo, sino una sentencia velada que no comprendí entonces. Inicialmente, creí que mi supervivencia era el castigo. La vida después de tal encuentro me parecía una condena suficiente. Pensaba que el horror se había ido con la noche, que lo había dejado atrás. Me equivoqué. El anciano no hablaba de un castigo por el encuentro, sino de una marca, una huella indeleble. El verdadero castigo, la verdadera condena, apenas comenzaba a manifestarse. A partir de aquella noche, el sueño se convirtió en un lujo inalcanzable. El insomnio se volvió mi compañero más fiel, una tortura silenciosa. Cuando lograba cerrar los ojos, solo veía la oscuridad de un río sin fondo. La imagen de su silueta, su lamento, sus ojos vacíos, se reproducían una y otra vez en mi mente. Las visiones eran vívidas, crueles, un recordatorio constante de lo que me había encontrado. El descanso era imposible. El escalofriante llanto comenzó a manifestarse de forma intermitente en mi vida diaria. Un susurro en el viento, un eco en la soledad de mi habitación, justo lo suficiente para plantar la semilla de la duda. Me hacía cuestionar mi propia cordura, mi percepción de la realidad. Una madrugada, me desperté con el lamento en mi propia habitación, nítido y desgarrador. El sonido provenía del espejo empañado de mi armario. El corazón me dio un vuelco helado en el pecho. Con el temor helándome la sangre, me acerqué al espejo. La humedad del vaho revelaba pequeñas huellas de manos, como las de un niño, impresas sobre la superficie. Eran minúsculas, perfectas, como si un infante las hubiera dejado allí. El pánico se apoderó de mí. No podía seguir viviendo en ese lugar. No podía soportar que la locura me persiguiera. Decidí que la única salida era escapar, dejar atrás el pueblo, la ribera, la leyenda. Me mudé a la ciudad, convencido de que la modernidad, el ruido, la multitud, ahogarían su presencia. Pensé que su alcance no podría cruzar las barreras de concreto y asfalto. Creí ingenuamente que lo que me acechaba no me seguiría. Pero el lamento me siguió. En medio del bullicio urbano, en la soledad de mi apartamento, lo escuché. Un día, mientras esperaba el tren en el túnel del metro, el eco de su voz se deslizó entre el ruido, claro y aterrador. La desesperación me llevó a la investigación. Necesitaba entender,
Necesitaba saber si había alguna forma de romper este tormento. Comencé a sumergirme en libros antiguos, en relatos folclóricos, buscando una respuesta. Lo que descubrí fue más oscuro y terrible de lo que pude imaginar. La Llorona no siempre busca llevarse almas a la muerte. A veces, su elección es más perversa, más cruel, una condena en vida. Hallé relatos susurrados de aquellos a quienes escoge, a quienes marca. Personas que se convierten en recordatorios vivientes de su tragedia, portadores de su lamento, ecos de su dolor perpetuo. Yo era uno de ellos. Mi vida se llenó de extraños acontecimientos, pequeños horrores que erosionaban mi espíritu. Los niños a mi alrededor, desconocidos en la calle, rompían a llorar inconsolablemente en mi presencia. Las aguas, donde quiera que fuera, se volvían turbias, agitadas sin razón. Mi propio reflejo comenzó a comportarse de forma extraña. A veces, en un instante fugaz, veía una figura borrosa detrás de mí, o mis ojos parecían más huecos, más desesperados. Mi propia imagen se estaba distorsionando. Un día, mi sobrino de 6 años, con la inocencia que solo un niño posee, me miró con ojos grandes. «Tío, ¿por qué esa señora te llama papá?», preguntó, y el mundo se detuvo. Su voz infantil trajo una nueva capa de terror a mi existencia. Los lamentos crecieron en intensidad. Se hicieron más constantes, más cercanos. Ya no eran solo quejidos de dolor o rabia. Ahora, en la oscuridad de la noche, en los rincones de mi mente, escuchaba mi nombre. «¡Tu nombre!», me llamaba. Comprendí entonces la horrible verdad. No era su venganza lo que buscaba, ni mi muerte. Era mi alma, mi existencia. Estaba siendo elegido, marcado, no para morir, sino para heredar su tormento. Mi destino no era el fin, sino una continuación. Una aterradora herencia de su eterna pena, su búsqueda sin fin. Me habían convertido en el eco de su desgracia, un hijo más para su desesperación.